Ya, estoy vibrando. Perdón. Ya, voy de nuevo. Bueno, ¿han visto oscilaciones durante estos últimos días? Y bueno, la ecuación fundamental de las oscilaciones está acá, que es la aceleración o x dos puntos, o x derivado dos veces, más una frecuencia angular por x, igual a cero. ¿Ya? Puede ser que también algunas veces la vean así, pero vean lo mismo, ¿cierto? También podemos decir que el periodo de oscilación es 2pi partido en la frecuencia angular. Y estas son las ecuaciones de movimiento de las oscilaciones. Las que están en rojo es una forma y las que están en verde es otra, ¿ya? Y acá hay una relación, perdón, acá hay una relación entre las dos, ¿ya? Bueno, estas dos relaciones, ¿verdad? Que x máximo, que al final x máximo es la amplitud, ¿ya? Pero ojo que esto no es la amplitud, esa a no es amplitud, ¿ya? Y x máximo es a cuadrado más b cuadrado, y la velocidad máxima es ese x máximo por el omega, la frecuencia angular, ¿ya? Acá les puse que se acuerden que está la energía del resorte, no olviden esta fórmula, que también es bastante típica. Y vamos a ver un ejercicio de roce viscoso, pero siendo sinceros, ese roce viscoso es una materia muy random del temario. Pero igual vamos a hacerlo porque hay que verlo. Bueno, y el roce viscoso se puede definir como un coeficiente de roce viscoso por la velocidad, en menos. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de la materia. Ah, vámonos con el ejercicio. Ya. En el ejercicio 1 nos dicen que tenemos un disco de radio R de masa M, nos dan el momento de inercia, y rueda sin resbalar sobre un plano rugoso bajo la acción de dos resortes, ¿cierto? Ya. Nos dicen que tienen rigideces distintas y cuando el disco está en este punto, los resortes están relajados. ¿Ya? Entonces nos dicen, dibuje el DCL del disco y escriba la ecuación de movimiento para un instante cualquiera. Bueno, entonces vamos a tener nuestro instante cualquiera que va a ser el mismo que tenemos, puede ser este mismo en verdad. Así que lo vamos a copiar acá. Ya. Entonces vamos a tener nuestro DCL, ¿cierto? Tenemos nuestra pelota. Y vamos a tener nuestra fuerza, ¿cierto? Entonces tenemos un resorte hacia acá, fuerza resorte 1, otro resorte hacia acá, fuerza resorte 2. Aquí vamos a tener la fuerza del roce, vamos a tener el peso de la pelota y la normal, ¿cierto? Que sale desde el piso. Y podemos hacer un DC, como para ver qué está pasando con esta cuestión. Fondo, acá hay una velocidad angular, perdón, aceleración angular, y digamos que se está moviendo hacia allá. ¿Ya? Si se dan cuenta, las dos fuerzas de resorte están hacia el mismo lado. Eso es porque cuando estás en este punto, este resorte trata de llevárselo para acá, ¿cierto? Porque los resortes siempre van a querer volver a su largo natural. Eso es como por definición. Entonces, cuando esta cuestión está acá, como este resorte está estirado, quiere achicarse, entonces va a ser una fuerza acá. En cambio, este está achicado, entonces quiere estirarse para poder volver a su largo natural y va a hacer una fuerza así ya. ¿Ya? Bueno, y si hacemos las ecuaciones de movimiento, tenemos que en X vamos a tener la fuerza del resorte 1 menos K por X1, perdón, por X, menos K1 por X, ¿vale? Menos K2 por X, ¿cierto? Bueno, acuérdense que la fuerza del resorte es una K por un delta X, ¿ya? Menos la fuerza del resorte igualado a la masa por la aceleración, ¿cierto? Porque estamos en movimiento. Luego tenemos en I, como siempre, o muy fácil de ver, que la normal es igual a Lm por G, o M mayúscula, ¿verdad? ¿Ya? En, y podemos hacer la sumatoria de torque respecto al centro de masa. ¿Qué fuerzas tenemos haciendo torque? En roce solamente, por lo tanto, menos fuerza de roce por el radio, igual a el momento de inercia por el alfa. ¿Cierto?
Bueno, eso es como la parte A, ¿ya? Y en la parte B nos piden la frecuencia angular, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de perdón, cuando ustedes tengan este tipo de problema, traten de buscar siempre o de llegar siempre a la ecuación de oscilaciones, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo llegamos a eso. ¿El FR de abajo es el roce? Sí, está en el roce. Roce. Entonces, si quieren podemos ponerle acá un FR1 y un FR2. José, ¿no ¿Sí? deberían ser positivos los KX? Porque si es FR1 igual menos KX, el FR1 ya lo estamos tirando para la izquierda, o sea que lo deberíamos tomar como negativo. Entonces no debería ser K1X más K2X menos fuerza de rosa. ¿Tiene No, sentido? porque ponte tú que la fuerza rosa en el fondo, Ya. perdón, la fuerza del resorte, ¿ya? Es K por delta X, ¿cierto? Claro, que eso, tenía entendido que era menos K por delta X. Es que es, con, O sea, en es general la que K se es, come el signo, digamos. Puede ser, claro. es que es conversión de signo, en verdad. Como que Ya, mientras sea consistente, está bien, ¿cachai? En el fondo, como yo tengo la fuerza hacia la izquierda, ¿cachai? ya, Eh, es más que nada por eso el negativo, ¿cachai? Pero en el fondo, ya, pues tú tienes una especie así como menos K1, o sea, perdón, tenéis como un menos K1 menos X, claro, ya, el espacio para la ¿cachai? izquierda. Ya, Entonces, perfecto. este se te da con este y te queda al final igual Al menos final queda menos, KX, claro. Y otra cosa, ¿sí? entiendo que, claro, lo estamos tomando por un instante cualquiera, entonces igual la fuerza del resorte puede ser para la izquierda o para la derecha, depende del momento, digamos. Ajá. Pero como pusiste las fuerzas que, como si estuviéramos en el instante inicial, la fuerza de roce no sería para la derecha, digamos, porque al fin y al cabo está moviéndose a la izquierda. No, pues está moviéndose a la derecha. Está moviéndose a la derecha, porque no Sí, era que tenía que llegar como al punto central. sí, pero es que eso es lo que buscan los resortes, pero yo estoy analizando un momento en donde esta cuestión iba para acá, ¿cachai? Ya, ya, ok, perfecto. Entonces, Ya, ok. justo cuando está yendo para allá, efectivamente, Claro, bueno, la igual fuerza si roce es que está fuera acá. para allá, las fuerzas de resorte igual serían así. No, claro, entiendo, entiendo. No, pero era la fuerza de roce, si era para el otro lado, no, pero claro, Ah, no, si se no, ya moviendo la a la fuerza de derecha, roce para la sí. izquierda. Es que yo asumí que va para allá. Ya, perfecto, ok. Dale. Vale. Ya, pues entonces en la parte B nos piden encontrar este omega, ¿cachai? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, de la parte de acá, podemos despejar también la fuerza de roce. Entonces podemos decir que fuerza de roce es igual a menos y centro de masa, que en el fondo es m por r cuadrado medios, por el alfa partido en r, ¿cierto? Y al final te queda que fuerza de roce es igual a menos mr alfa medios, ¿ya? Y eso nos va a servir ahora porque, como nos dicen que esto rueda en un plano rugoso, podemos asumir que hay rodadura perfecta, ¿cierto? Por lo tanto, usando las ecuaciones de la ayudantía pasada, si se acuerdan, podemos decir que el alfa es igual a la aceleración partida en r, y podemos seguir y podemos reemplazar en la fuerza de roce. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de roce es menos m por r eh, por a partido en r medios. Por lo tanto, m a medios. ¿Ya? Y con esto podemos llegar y reemplazar en nuestra ecuación de x. ¿Vale? Entonces nos queda menos x, k1 más k2, ¿vale? Ahí factoricé por x estas dos cuestiones de arriba, menos la fuerza roce, que es ma menos ma, por lo tanto va a quedar un más. Eh, no, me queda negativo porque se anuló el signo, porque esto es negativo. Entonces, menos ma medios igual a m por a, ¿cierto? Por lo tanto, despejando. Bueno, y acá también podemos asumir, no asumir, es como por concepto, que la aceleración se puede reescribir como x dos puntitos, ¿vale? O x derivado dos veces. Porque en el fondo, la aceleración
de t es igual a x o a b de t, en verdad. Y b de t es igual a x de t. ¿Cierto? Entonces, tenemos acá que menos x de k1 más k2 es igual a 3ma o 3mx dos puntitos medios. Y reordenando para llegar a la ecuación de las oscilaciones, podemos decir que menos 2x de k1 más k2 partido en 3m es igual a x punto punto. Y reordenando, que al final es lo mismo, me queda algo así. ¿Ya? Por lo tanto, es fácil ver que la frecuencia angular va a ser la raíz cuadrada de todo ese corcho que está en medio. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo se llegó a esto? ¿Por qué la aceleración es negativa? Ah, ¿esto de acá? No, esa es la convención de signos ¿se acuerdan que era ¿cómo era esta cuestión? Era así, mira. Es más que nada por este signo de acá, ¿cachai? Dale. Aquí déjame arreglarlo porque también se me había pasado en negativo en la pauta. Ya. Bueno, vamos con la parte C entonces. ¿Cómo calculas la FR? Eso, ya, la FR lo sacamos con el, con la sumatoria de torque, como está acá. Y básicamente fue igual que las ayudantías pasadas, como reemplazando el ICM, y por la condición de rodadura podemos también reemplazar el alfa y ahí ir simplificando términos. Eso más que nada. Bueno, en la parte C nos piden las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Pero nos dicen como asumiendo que se libera desde x igual x en 0 igual a x sub 0, es decir que en el instante inicial, en t igual 0, el x de 0 va a ser x sub 0 y la velocidad en 0 va a ser v sub 0, ¿ya? Entonces, con estas condiciones, vamos a tener, vamos a usar vamos a usar las ecuaciones de las verdes, ¿ya? Pero ustedes también podrían usar las rojas. De hecho, es un buen propuesto para que lo hagan ustedes y vean que en el fondo van a llegar a lo mismo, pero anotado de distintas formas. Entonces, vamos a tener que x de t, ¿ya? Es a por coseno de omega t más b seno de omega t. Por lo tanto, en x puntito, que al final es lo mismo que la velocidad en t, es igual a menos omega por a por seno de omega t más omega por b por coseno de omega t. ¿Ya? Y al final el x dos puntitos de t, que es lo mismo que b puntito de t, que es lo mismo que la aceleración de t, es igual a menos. Acá lo que hice básicamente fue copiar la fórmula, pero vamos a ir reemplazando los términos para ver cómo podemos resolver esto. Bueno, entonces veamos qué pasa en t igual 0. ¿Ya? Partamos por la primera condición que tenemos, que era que x de 0 es igual a x sub 0. Basándonos en esta ecuación de acá, decimos que x en vez de t ahora va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué se me da 0? Este t y este t, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar a coseno de 0 más b seno de 0.
Y como esto es 0 y esto es 1, decimos que x de 0 es igual a, que es igual a x sub 0. ¿Ya? Y después, con nuestra segunda condición, b de 0 es igual a b sub 0. Por lo tanto, decimos que b de t, o sea, en el fondo b de 0, ¿cierto? Ahora estamos usando esta otra ecuación. Va a ser igual a menos omega por a por seno de 0 más omega de b por coseno de 0. Nuevamente esto se me da 0 y esto se me da 1. Por lo tanto, b de 0 es igual a b sub 0, que es igual a omega por b. ¿Ya? No sé si me va siguiendo. Y Sí, aquí, ok. de aquí despejamos que b es igual a b sub 0 partido en omega. ¿Ya? ¿Qué nos piden en el enunciado entonces? Nos habían dicho, bueno, escribe expresiones para x de t, b de t, a de t, que ya lo hicimos, ¿ya? Pero si se fijan, tenemos todo como en fórmulas, ¿cachai? Entonces estos a y b hay que reemplazarlos. Y básicamente es reanotar todo esto, pero con este valor, ¿cierto? Y el omega pasa a ser este valor, ¿ya? Y yo les dejo propuesto a ustedes que metan esa ecuación en Desmos o en algún programa que te grafique y vean cómo se comportan las curvas, o sea, sí, las curvas. ¿Cachai? Se van a fijar que una parte de 0, por ejemplo, otra parte de velocidad sub 0 y se cruzan. ¿Ya? Bueno, no entendí cómo sacaste el omega. ¿Este de acá? Ya, porque acuérdate que la ecuación de oscilaciones es x dos puntitos más omega cuadrado por x igual a 0. Entonces, si te fijáis, este x está acá, este otro está acá, por lo tanto, el omega está aquí. ¿Cachai? Y lo pongo en raíz porque como este de acá está en cuadrado, el omega solo va en raíz. ¿Cachai? Dale. Ya, pues, entonces ahora la parte D nos piden escribir la ecuación, escribir la expresión algebraica de la energía mecánica. Ya, pues entonces, si se acuerdan, la energía mecánica es la suma de todas las energías. Y en este caso vamos a tener una cinética, un potencial, una del resorte. Perdón, no hay potencial, porque estamos en el piso. O sea, en verdad depende, porque podrían asumir, o sea, pongámosle potencial. Entonces, cinética, potencial, resorte 1, resorte 2 y una rotacional, ¿cierto? Bueno, escribiendo esto, tenemos que la energía mecánica, o la expresión en el fondo, va a ser masa por velocidad cuadrada medios, que sería la cinética, más un mg por r, que sería la potencial, más la fuerza de resorte, que va a ser k por x cuadrado medios, sí, pero este es k1, porque es la del resorte 1, más un k2 x medios al cuadrado, va a ser el resorte 2, más la rotacional, que acuérdense que siempre era el momento de inercia por el omega, que es omega en el fondo, bueno, eso después se lo voy a explicar, al cuadrado medios. ¿Yep? O sea, generalmente el omega lo podemos sacar con las sumatorias de fuerza. Sí, de hecho sí, po, ¿cachai? Esa es la idea en el fondo, que a partir de la sumatoria de fuerzas puede llegar al omega y también a otros valores. ¿Cachai? Ya, pues. Y ahora en la parte E nos piden, eh, nos dicen, después de varios ciclos se corta el resorte K2. Entonces, esta cuestión se va. En un cierto instante TDC. Y nos dan dos como situaciones.
o sea, nos piden dos cosas. Que esto pasa cuando la cuestión se encontraba en X TDC igual 0, ¿ya? O cuando tenía la velocidad en ese tiempo crítico es 0. ¿Ya? Entonces vamos a analizar el primer caso. Tenemos que en XT de C igual a 0, ¿cierto? Vamos a tener como, por decir algo así, algo así. Está como en el largo natural, ¿cierto? ¿Ya? Y como es es un mismo instante arbitrario que en la parte B, podemos rescatar el valor que nos había dado allí, que era que el omega era la raíz de K1 más K2 partido en 3m por 2. ¿Ya? Pero como ahora se cortó el resorte 2, tenemos que el omega, como en este punto le vamos a poner omega i, es igual a la raíz de 2K1 partido en 3m. Porque en el fondo este de acá se fue a 0. ¿Ya? ¿Y qué nos pedían? Entonces nos pedían cómo cambiar la frecuencia angular y la amplitud. Entonces la frecuencia angular ya la tenemos ok. Y la amplitud, acuérdense que el X máximo era lo mismo que la amplitud. Amplitud. Por lo tanto, podemos despejar, ¿cierto? Despejando el X máximo podemos obtener la amplitud. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es decir que, usando las ecuaciones del resumen, que una de las ecuaciones era B de max es igual a omega por X máximo, ¿ya? Y este X máximo vamos a asumir que se produce en el tiempo crítico. Por lo tanto, este va a ser la velocidad en el tiempo crítico, ¿ya? Y luego, se me olvidó lo que tenía que hacer acá. Bueno, nuestra nueva amplitud en el fondo va a ser el X máximo que me he hecho. Ah, ya. Y en el fondo, este omega acá, ya no es el omega normal, sino el omega i, ¿cierto? Porque estamos hablando en este tiempo crítico. Por lo tanto, nuestro X máximo, como estas partes, es decir, el i, es nuestro B máximo partido en omega i, ¿cierto? Eh, y B máximo, no en el tiempo i, era X máximo normal, ¿cierto? Como el que teníamos antes, no en i, por el omega, ¿ya? Entonces, pasando eso para allá, nos queda omega i. Entonces, resumiendo y resolviendo, nos queda que esto va a ser X máximo por el omega anterior, que era 2 de K1 más K2, partido en 3m, dividido en el omega nuevo, que lo tenemos ahí un poco más arriba, que es 2K1, partido en 3m. Y con esto, llegamos a que la respuesta es X máximo, raíz de K1 más K2, partido en K1. Ya, me perdí. Ya. Yo también me perdí. Pero ya. Bueno, hasta acá no entendiste, ¿cierto? Tengo por acá. Ya. Bueno, en el fondo lo que pasa acá es que en nuestro tiempo crítico hay un X máximo distinto a lo anterior, ¿ya? Como que el tiempo crítico en el fondo es distinto al tiempo arbitrario, ¿ya? Por eso es crítico, ¿cierto? Entonces, ¿qué relaciones podemos encontrar? Bueno, esta es una, que nuestro X máximo en tiempo crítico va a ser nuestra amplitud nueva en ese tiempo, ¿cierto?
Y que la velocidad máxima en el tiempo crítico va a ser el omega en el tiempo crítico por ese x máximo. Sorry la cantidad de veces, pero en el tiempo crítico. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, usando la ecuación esta de acá, ¿ya? La usamos dos veces, en el fondo para un tiempo arbitrario y para un tiempo crítico. ¿Ya? Y a partir de eso, encontramos una relación entre esas dos, ¿ya? Que va tiene que ver con el B máximo. Entonces, ahí reemplazando, ¿ya? Llegáis a esta relación de acá. ¿Vale? Y bueno, ahí reemplazáis los valores y llegáis a esto de acá. No sé si ahí cachaste un poco mejor, pero es en fondo relacionar las ecuaciones en tiempo normal y en un tiempo crítico. Bueno, supongo que sí. ¿Por qué, Max? ¿No tenéis micrófono? Según yo, mejor por micrófono. ¿Por qué para el caso de la velocidad máxima solo se toma el... Uy, se me olvidó cómo se llama ese símbolo. ¿El omega? El, el omega. ¿Por qué solo toma el omega y no el omega i? ¿En cuál? ¿Acá? Sí, ahí. Ah, porque es que este B máximo es distinto. En el fondo, nosotros hicimos un B máximo y un otro que es un B máximo como en el fondo I, que vendría siendo este de acá. Ah, ya, ya. Entiendo. ¿Cachai? Sí, ahí entiendo. Esa era mi duda. Gracias. Dale. Bueno, y el parte 2 se los dejo también propuesto. Ahí en la pauta les puse igual el desarrollo, pero es bueno para que ustedes puedan practicar también. ¿Vale? Entonces, la parte 2 propuesta. Ya, pues vámonos con el ejercicio 2, que es súper latero, pero hay que hacerlo. Que, bueno, uy, se me cerró. Ahí sí. Ya. Bueno, nos dicen que consideremos una partícula que penetra un medio viscoso cuya viscosidad va aumentando a medida que nos adentramos por él, ¿vale? Por fijar ideal, supongamos que el coeficiente de roce viscoso aumenta linealmente con la distancia. Luego, en una dimensión espacial, se espera que el sistema satisfaga la ecuación de movimiento, esta que nos están acá, ¿ya? Donde B es mayor a cero, es decir, positivo, y constante, ¿ya? Entonces, en primer lugar, nos dicen que mostremos que la ecuación 1 tiene una cantidad conservada de la forma está acá. En el fondo, llegar a que una función de este estilo sea constante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos nuestra ecuación que nos dan en el enunciado, que es algo así. Y tenemos que demostrar que una función de x puntito, x es constante. Entonces, acá vamos a integrar. ¿Ya? Entonces, tenemos la integral de m por x dos puntitos igual a la integral de menos b por x puntito. ¿Ya? Este es dt. Y dt. ¿Ya? Entonces, de acá nos va a salir. Bueno, la m m es constante, el x pierde una derivada y nos sale una constante. Al otro lado, nos va a salir la b, que era constante por enunciado, ¿cierto? Por x, que es el que salió de acá, dx dt. Y tenemos otro dt, ¿cierto? Eso es más que nada por esto, porque si x puntito es lo mismo que dx dt. Entonces, ahí lo que hice fue haber reemplazado. ¿Ya? Acá me falta el integral. Entonces ahora falta resolver esta como ecuación, o sea, esta integral. ¿Ya? Y vamos a hacer algo un poco trucho, pero que no está mal, que es hacer algo así. Entonces esto nos va a quedar menos b por la integral de x de x. Y al otro lado tenemos mx1 más constante. ¿Ya? Y resolviendo finalmente esto,
nos va a quedar que menos b por x cuadrado medios, ¿vale? Más una constante 2. Pongámosle esta constante 1. Entonces tenemos mx puntito más constante 1 es igual a menos b x cuadrado medios más constante 2. ¿Ya? Y si juntamos todo en un lado, todo lo que tenga x, a este lado tenemos mx1 más b por x el cuadrado medios es igual a una suma de constantes es constante. ¿Ya? Y si se fijan, esto de acá es una función que tiene x puntito y un x. Y es igual a constante. Por lo tanto, queda demostrado. Creo que sí queda demostrado. Bueno, muestre. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ya, pues. En la parte B, nos dicen, en la parte B, nos dicen, si en el instante inicial t igual 0, la partícula está en x0 igual 0 y una velocidad de x en b de 0 igual a b sub 0 positiva. Nos dicen calcular x de t. Y ya. Piden calcular x de t. Ya. Y acá hay que usar un hint que en el enunciado originalmente no estaba, pero que si no sería imposible responderlo. Así que se los puse yo en el enunciado, que son estas de acá. Entonces, ya, en t igual 0, ¿qué tenemos? Tenemos que x de 0 es igual a 0 y x de puntito de 0 es igual a b sub 0. Por lo tanto, reemplacemos de acá arriba. Entonces, m por x puntito más b de x cuadrado partido en 2 es igual a constante. Digamos que la constante se va a llamar k. ¿Ya? Entonces, usando la segunda relación, entonces tenemos que m por b sub 0, en verdad usamos las dos al mismo tiempo. M por b sub 0, aquí usé esta acá, es igual, perdón, más b por 0, aquí usé la acá arriba, partido en 2 es igual a k. Por lo tanto, la k es igual a eh, m por b sub 0. ¿Ya? Ahora, como encontramos la constante, ¿cierto? Acuérdense de cálculo 1 o de cálculo 2, no, de cálculo 1, que las constantes las podéis encontrar con las condiciones iniciales y después podéis volver a usarla como la ecuación inicial, ¿vale? Que en este caso sigue siendo m por x puntito más b de x cuadrado medios. Pero ahora ya no es igual a una constante, o sea, sí es igual a una constante, pero a una constante conocida, que es m por b sub 0. ¿Ya? Hasta el momento todos me siguen, ¿no? Que ahora se viene en la parte un poco más peruana. Vale. Ya. Entonces lo que vamos a hacer acá es reordenar la ecuación para poder aplicar nuestro hint. ¿Ya? Entonces vamos a dejar solito el x puntito. Entonces tenemos que mx puntito va a ser igual a m por b sub 0 menos b de x cuadrado medios y x puntito es igual a b sub 0 menos b de x cuadrado partido en 2m. ¿Ya? Y ahora vamos a dividir por todo este corcho. ¿Vale? Entonces acá nos queda que x puntito partido en b sub 0 menos b por x cuadrado partido en 2m es igual a 1. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es integrar esta cuestión. Entonces la integral de x punto partido en b sub 0 menos bx cuadrado partido en 2m es igual, dt es igual a la integral. Y acá podemos poner de un tiempo inicial a un tiempo final, de un tiempo inicial a un tiempo final, ¿vale? dt, 1 de t. ¿Ya? Entonces. Bueno, y por enunciado nos dicen que t de 0 es igual a 0 y también que x de 0 es igual a 0. Eso es un punto
relevante también que nos va a servir. Entonces, siguiendo con el desarrollo, el x puntito, acuérdense que lo podíamos expresar como d de x partido de t. Por lo tanto, acá nos va a quedar la integral de t0 a t, o de 0, no, dejemos el t sub 0 mientras, de t0 a t, por 1 partido en b sub 0 menos b de x cuadrado partido en 2m, que es el corcho de abajo, por dx de t, por dt, igual a la integral de esto es t menos t sub 0, y t sub 0 es 0, por lo tanto esto de acá es t. ¿Ya? Y acá nuevamente vamos a hacer nuestro hint, o sea, nuestro truco medio trucho, pero nos pedíamos esas cuestiones. Y ahora, como la integral se transformó, en vez de ser una integral de x, ahora una integral de t, perdón, al revés. Como antes era una integral de t y ahora pasó a ser de x, los límites cambian. Por lo tanto, va a ser de 0, ¿cierto? En el fondo va a ser de x evaluado en t sub 0. Eso es 0. Ya, y el límite superior va a ser x de t. Igual, no lo conocemos, así que vamos a ponerle x de t. ¿Ya? De x partido en toda la cuestión de abajo. Partido igual a t. ¿Ya? Bueno, y acá lo que vamos a hacer es aplicar un cambio de variable que sinceramente hay que darle hartas vueltas para poder encontrarlo. Pero vamos a decir que u es igual a la raíz de b partido en 2m por b sub 0 por x. ¿Ya? Ah, perdón, ahí. Entonces, usando el hint, ¿ya? Decimos que la raíz de, perdón, la integral de x de 0 a x de t de x partido en b sub 0 de 1 menos b de x cuadrado partido en 2m b sub 0 igual a t. Y acá podemos usar nuestra u, ¿cierto? Por lo tanto, reordenando un poco, voy a cambiar de lado esto para poder seguir con el desarrollo del lado derecho. Entonces nos queda que 1 partido en b sub 0, lo que hice fue sacar este b sub 0, porque es constante, por la integral de 0 a x de t de la, bueno, lo que tenemos en el fondo adentro de la integral. Ya, y antes de poder aplicar el cambio de variable, hay que ver lo que pasa. No sé si se acuerdan cómo se hacía, que era decir que ya du, ¿cómo cambia? Entonces, du pasa a ser raíz de b partido en 2m b sub 0 de x. Por lo tanto, dx es igual a du partido en la raíz de b partido en de 2m b sub 0. ¿Ya? Si se pierden, me dicen. Y también hay que ver el cambio de los límites. ¿Qué pasa cuando x era b partido en 2m b sub 0? ¿Qué pasa cuando esto es x de t? Se transforma en x de t por la raíz de b partido en 2m b sub 0. ¿Y qué pasa con esto? Cuando es 0, es 0, ¿cierto? Porque x pasa a ser 0. Entonces nuestro nuevo límite es 0 a x de t por raíz de b 2m b sub 0. D. Acá hay un 1 partido en b sub 0 afuera. De 1 partido en 1 menos u cuadrado por du partido, bueno, esto acá era de x. Lo que estoy haciendo acá es reemplazar esto. ¿Ya? Y bueno, si se fijan, el hint que encontramos ahí, este de acá,
¿Ya? No, perdón. Este de acá abajo. O este de acá arriba. Era, menos. Este. Este es el que encontramos. ¿Ya? Bueno, no sé si cacharon que llegar a eso era terrible rebuscado, pero bueno, hay que poder llegar. Ya, pues entonces usando el hint, em, vamos a decir que, bueno, acá vamos, todo esto es igual a t, entonces lo que vamos a hacer va a ser ordenar un poco esto. Vamos a pasar el b sub 0 multiplicando y también multiplicando por la raíz y el b sub 0, ¿cierto? De b partiendo la. Entonces lo que nos va a quedar acá va a ser una raíz de b partido en 2m sub 0 por un b sub 0 igual a, por t, igual a la raíz de 0 a x de t por la raíz de b en 2m b sub 0 de 1 partido en u menos u de u. Bueno, acá podemos decir que también podemos ordenar un poco más, pero usamos primero nuestro hint. Ya, entonces nos dicen que este hint acá, en el fondo, es tangente hiperbólica a la menos 1, ¿cierto? O arco tangente, de u evaluado en los límites, ¿cierto? Que es 0 y raíz de b partido en 2m b sub 0 de x de t. ¿Ya? Ya, pues entonces, eh, ya, pues ya despejamos nuestro hint. De acá arriba tenemos que b por b sub 0 partido en 2m en raíz. Lo que hice fue entrar el b sub 0 por t es igual a la tangente hiperbólica a la menos 1 de esta cuestión de acá, ¿cierto? Porque tangente hiperbólica a la menos 1 de 0 es 0. Entonces, raíz de b partido en 2m b sub 0 por x de t. ¿Ya? Ya, y acá para poder, bueno, no sé si se acuerdan, pero lo que estamos buscando acá es despejar el x de t. Por lo tanto, para poder despejar el x de t, vamos a multiplicar a los dos lados por tangente hiperbólica. O sea, no multiplicar, como aplicar. ¿Ya? Entonces, acá me queda tangente hiperbólica a la menos 1 de raíz de b por b sub 0 partido en 2m por t igual a raíz de b partido en 2m b sub 0 por x de t. Y acá solo hay que multiplicar o despejar el x de t. Finalmente, x de t me va a quedar raíz de 2mb sub 0 partido en beta, o en b, por la tangente hiperbólica a la menos 1 de raíz de b sub 0 partido en 2m por t. Sí. Sí, súper denso. ¿No era positivo? No sé a qué te referí, Maximiliano. José era el 1 más, o sea, menos un cuadrado, ¿no era positivo ahí? No, es positivo. O sea, negativo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué daba negativo? Si era factorizar. ¿Por qué da negativo? A ver, ¿puedes subir un poquito más? Sí. Por esto, porque lo que pasa acá es que ¿Siempre fue negativo entonces? sí, siempre fue negativo. Y ahí yo le puse el más entonces. Sí, Sí, siempre fue negativo. ya, vale. Bueno, sí, es súper denso. Sale esto en el control, me muero. Yo también me muero si sale esto en el control. Así que estoy con usted. ¿Pero puedes subir un poco? Sí. ¿Ahí? Sí. Dale, gracias. Vale. Ya, pues, y en la parte C nos piden muestre que la partícula penetra una distancia finita, es decir, no infinita, en este medio viscoso y termine esta distancia en función de la condición inicial de la parte B. Ya, en el fondo lo que nos están pidiendo es qué pasa cuando el tiempo sea infinito. ¿Ya?
Entonces lo que hay que hacer es hacer el límite de, yo les dije que esta cuestión era puro cálculo 1, de t a infinito de x de t. ¿Ya? Entonces vamos a tener que el límite de tiempo del t a infinito de x de t, que era la raíz de 2md sub 0 partido en beta, por tangente hiperbólica a la menos 1 de t por raíz de b sub 0 partido en 2n. Bueno, como hint, esta cuestión con tangente hiperbólica a la menos 1 de infinito. No, pero esto no es menos, esto no era menos 1, perdón. Acá arriba no es la menos 1, era normal. Porque acá me confundí yo. Porque no se multiplica, no se aplica tangente a la menos 1, se aplica tangente nomás. Hiperbólica. Porque acuérdense que tangente de tangente a la menos 1 al final es lo que está dentro. Bueno, no es 0, pero ya, pero supongo que me cachado. Ya, entonces esta cuestión se va a 1, no, a 0. A 1, perdón. Tangente hiperbólica de infinito es 1. Eso. Por lo tanto, x cuando el tiempo es infinito, efectivamente recorre una distancia finita. Ahí sí. ¿Cachan? ¿O alguien se percibe? Voy a volver un segundo al resultado de la B, el x de t. Sí, ahí. ¿Este? Sí, eso. Oye, sorry el desorden. En la pauta está un poco más ordenado, Ah, ya. Creo pero que lo no, he dado vuelta. Era por eso. sí, sí, sí. Vale. De hecho. Pero si no entienden algo, me preguntan, obvio. ¿Ya? Bueno, la pauta igual, miren, se lo puedo mostrar. Está un poco más ordenadito, pero también la hice caleta de cálculo. Pero bueno. Ya, pues. Hagamos el P3. Ya. Nos dicen que tenemos dos masas, ¿vale? Superpuestas, una con un resorte a la izquierda y la otra con un resorte a la derecha. Y cada resorte tiene largo natural L. Y nos piden calcular la amplitud máxima, de modo que ambas masas no se separen. ¿Ya? Ah, y nos dicen que hay un roce viscoso, perdón, ¿cómo está el signo? Era mu e. Este se dice mu, por si acaso. Ya, entonces, bueno, tenemos nuestro como cajita con los resortes, una caja acá, otra caja. Ya, esto era M1, esto era M2. ¿Qué va a querer hacer esta cuestión? Los resortes, como en el fondo se van a querer estirar. Este se va a querer ir para allá y este se va a querer ir para allá. Por lo tanto, hagamos nuestros DCL. Bueno, eso nos piden la amplitud máxima. Así que, pero hagamos todo. Ya, tenemos nuestra normal 1, nuestro MG1, una fuerza de roce para acá. Perdón, la fuerza de resorte para acá. Fuerza de resorte 1 y fuerza de roce. Y a este otro lado tenemos nuestra normal 2, normal 1, M2G. Este acá es M1G. M2G, fuerza de roce 2, perdón, fuerza de resorte 2 y fuerza de roce. En el fondo lo que está pasando acá es que este está haciendo algo como así y este algo así. ¿Vale? Y lo que buscamos nosotros es que en esta cuestión no hagan esto. ¿Vale? Ya, pues entonces hagamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Por este lado vamos a tener que en X
vamos a tener la fuerza de roce positiva más la fuerza del resorte 1 es igual a M1 por A. Y bueno, en I, como casi siempre, N1 va a ser igual a M1 por G. Ya, pues de acá podemos despejar que la fuerza de roce menos el K1 por X es igual a M1 por A1. ¿Ya? Y a este otro lado tenemos que nuestra Fx va a ser igual a menos fuerza de roce menos fuerza de resorte 2 es igual a M por M2 por A2. En I tenemos que la N2 menos M2G menos N1 es igual a 0. Y acá podemos decir que la normal 2 es igual a M1 más M2 por G. Básicamente usando esta parte de acá. Y de esta cuestión de acá, también la vamos a desarrollar, nos queda menos fuerza de roce, menos K2 por X igual a M2 por A2. ¿Ya? José, no caché por qué los roces van para esos lados. Claro, porque en el fondo esto va a estar así, mira. Imagínate que el rojo es cuando se está moviendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una fuerza de roce aquí, queriendo ir para allá, que la de arriba. ¿Sabes qué? Te voy a explicar mejor más acá. Ya, imagínate, tenemos la caja esta de acá, y acá tenemos otra caja. Imagínate que se están tocando, pero como le hacemos zoom, ya. Esta acá arriba va a ser así, y esta acá abajo va a ser así. ¿Ya? Porque imagínate cuando tú, no sé, con tus manos, si las juntáis y las tratáis de mover, ya, en el fondo estás haciendo eso. ¿Cachai? Imagínate que esta es tu mano derecha y esta es tu... Qué fea la mano. Bueno, filo, imagínate, ¿ya? La fuerza de roce se aplica al sentido contrario del movimiento, ¿cachai? Hay roce en el piso, no sé, a ver. No, no hay, no te lo dicen, pero se asume como que no hay. ¿Vale? Bueno, el roce, como te decía, siempre va en el sentido contrario del movimiento. Por lo tanto, el roce de arriba va a ser hacia la derecha y el roce de abajo va a ser hacia la izquierda. ¿Ya? Bueno, espero que ahí haya cachado mejor. Las fuerzas de resorte no serían para el otro lado. Eh, no, porque piensa que cuando este ya, imagínate, acá estaba el cero. Entonces, cuando esta cuestión, este resorte se achicó y quiere volver para acá, entonces va a tirar una fuerza para allá. En cambio, no en cambio, este también se achicó. Entonces también va a querer volver a su largo natural y también va a querer estirarse, por lo tanto tiene una fuerza para acá. ¿Cachai? Dale. Ya, pues. Siguiendo entonces. Ya. Como esta cuestión se mueve simultáneamente, como es el mismo roce estático, ya, en el fondo van a estar, las aceleraciones de estas cuestiones van a ser iguales, porque, y así no se separarían, ¿cachai? Por lo tanto, el A1 va a ser igual al A2. ¿Qué le podemos decir que va a ser igual a un A cualquiera? Entonces, juntando las ecuaciones, nos va a quedar que la fuerza de roce menos K1 por X partido en M1, que vendría siendo esto de acá, es igual a menos fuerza de roce menos K2 por X partido en M2, ¿ya? Que vendría siendo esto de acá.
Y bueno, despejando X, ¿cierto? Para poder, porque en el fondo, ¿se acuerdan que nos pedían la amplitud máxima? Entonces hay que encontrar el X máximo, que está como relacionado con el X. Bueno, despejemos esta cuestión, nos queda que f de roce por m2 menos k1x por m2 es igual a menos fuerza de roce m1 menos k2x por m1. ¿Ya? Bueno, acá les voy a poner la respuesta para no darle la lata con la álgebra, pero va a ser fuerza de roce por m1 más m2 partido en menos k2 m1 más k1 m2. ¿Ya? Bueno, y el caso límite, es decir, cuando se produce nuestro X máximo, es cuando la fuerza de roce es máxima. No, ¿cómo era? Cuando la fuerza de roce, sí, pues, cuando la fuerza de roce es máxima. ¿Ya? El caso límite sería cuando la fuerza de roce alcanza su máximo valor dinámico. Ya, pues, entonces la fuerza de roce, en el fondo, el caso límite va a ser cuando este va a ser el coeficiente de roce que nos dan por la normal 1. ¿Ya? Eso es como es la ecuación de la fuerza de roce. ¿Ya? Bueno, y esto va a ser igual a esto por el M1G. ¿Ya? Entonces, reemplazando esto, acá se da el X máximo, en esa condición. Por lo tanto, reemplazamos esa condición en nuestro X de arriba. Entonces, X máximo va a ser fuerza de roce, ¿vale? En nuestra condición actual, que es el coeficiente de roce estático por la masa 1 por G por la sumatoria de las masas, o sea, no la sumatoria de las masas, sino la suma, partido en X2, o sea, K2 M1 más K1 M2. ¿Sí? Y bueno, y el Amax siempre es positivo, por lo tanto, va a ser el valor absoluto de X max. O sea, en verdad esto es así. Esa es la fórmula, ¿verdad? No sé si se entendió ahí. Bueno, y acá también le voy a dejar una parte propuesta, que no la piden, pero la pueden sacar. Para el que quiera ejercitar este ejercicio. Calculen el omega 0. O sea, el omega sub 0 cuadrado. ¿Cómo sacaste el X? El X lo saqué como nos piden que no se separen, las aceleraciones de las dos masas tienen que ser iguales. Por lo tanto, asumí esa condición y despejé acá esta aceleración, la despejé acá, y despejé esta aceleración que está acá. Y como son iguales, la igualamos y despejamos el X, llegando a esta relación de acá. No sé si ahí entendiste un poco mejor, Anito. Vale. José, ¿cómo ¿Sí? fue? No caché eso de cómo metiste la definición del X que sacamos en la fórmula. No caché eso. ¿La definición de qué, perdón? O sea, del X. El valor de X como que lo metiste en la fórmula, pero no entendí cómo. ¿En qué fórmula? Perdón. Abajo. Abajo, un poquito más. Ahí. Ese al final que el X max lo sacaste como que era el coeficiente de roce por el M1G. Ah, ¿este? Este, lo justo lo abajo eso, el X max. Eso, ¿cómo Ah, llegaste a eso? No caché. ya, es que en el fondo nuestro X máximo se va a dar cuando nuestra fuerza de roce sea igual a lo que está acá, po, Claro, sí o sí. ¿cachai? Ya. Entonces, reemplazamos eso en la fuerza de roce, porque es como una condición, ¿vale? Ah, ya, Y ese perfecto. X Ok. ya no es X, sino ahora pasó a ser X X max. max, Ok, ya, perfecto. Súper. ¿cachai? Vale. Dale. Ya, pues, y ahora hagamos el P4. Nos dicen, considerando que inicialmente en t igual 0, ambos resortes están en su largo natural, ¿vale? De la configuración que tenemos acá en este dibujo, y el bloque está en reposo.
determinar la ecuación de movimiento del bloque, la frecuencia angular, periodo de oscilaciones y amplitud. Nos piden toda la cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer, hagamos un dibujito. Y hagamos un, ¿cómo se llama esto? Un de cero. Ya, vamos a tener una fuerza del resorte hacia arriba, una fuerza del resorte hacia abajo y un mg. ¿Ya? Bueno, y tenemos las ecuaciones de I. ¿Vale? Acá ya no hay X porque no tenemos movimiento en X. Entonces tenemos que la fuerza del resorte 2 menos la fuerza del resorte 1 menos mg es igual a la masa por la aceleración. Pero esta aceleración ya no es como A o X puntito puntito. O sea, es el mismo concepto, pero como estamos en I, le podemos poner I puntito puntito. ¿Ya? Entonces, desarrollando esto, acá tenemos un menos K por I, menos K por I, menos mg, igual a M por I prima, o sea, I doble derivado. Entonces, juntamos esto, menos mg es igual a M por I dos puntos. Y tratemos de buscar nuestra típica fórmula de oscilación armónica. Entonces hay que dejar el I puntito, el I doble derivado sólido. Entonces dividamos por M y nos queda que menos 2KI partido en M menos G es igual a I punto punto. Si se fijan, no llegamos a ninguna ecuación de oscilador armónico, por lo tanto vamos a tener que aplicar una cuestión que se aplica cuando nos pasa esto, que es el cambio variable. ¿Ya? Entonces eh, vamos a decir como Z es igual a un I más GM partido en 2K. En el fondo esto es para poder echarnos este G, que esto nos friega todo el tema, ¿cierto? Entonces, acá podemos decir claramente que Z punto punto va a ser igual a I punto punto, ¿cierto? Si ustedes derivan, este como es constante se va y encontramos esto. Por lo tanto, reemplacemos nuestra ecuación de acá. Entonces, Z punto punto, que es igual al I punto punto, ¿cierto? Más, menos, perdón, menos 2K partido en M, menos 2K partido en M. Bueno, acá me salté un paso, que acá podemos despejar el I como Z menos GM partido en 2K. Entonces ahí, este I que está acá, lo podemos reemplazar por Z menos GM partido en 2K. Menos G igual a... no, pues acá hay un igual. Ya, pues. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar que Z doble punto es igual a menos 2K por Z partido en M más G menos G. Estos se nos van a ir, ¿cierto? Y ahora sí llegamos a una ecuación del oscilador armónico. Pero acá me equivoqué en un signo. Este acá es más. Ya, ahí sí. ¿Me siguen? Me perdí con los signos del resorte. Ya, hagamos esta parte de nuevo. Ya. Yo tengo una duda y no sé si es la misma que tendrá mi compañero, pero es por qué la fuerza del resorte 2, al igual que la fuerza del resorte 1, ambas son negativas. Ah, porque esto es como que tuviera y esto, mira. La primera va a ser menos K por I y la otra va a ser menos K por, perdón, va a ser menos
va a ser menos, menos K por menos I, ¿cachai? Bueno, y ahí se te da este con este y te quedan los dos menos. ¿Por qué el G molesta? Ah, porque si te fijáis, acuérdate que la ecuación de oscilador armónico era algo así, ¿ya? Que bueno, pasándolo a este caso va a ser con I. Entonces, este G, lo que pasa es que se te metió acá, pues, ¿cachai? Se te dio ahí un más G. Y ese no debe ir para poder usarlo. Ya. Ya, bueno, vamos a hacerlo el cambio de variable de nuevo, porque parece que no fue muy claro. Entonces ya, lo que vamos a hacer acá es un cambio de variable y vamos a decir que z es igual a i más gm partido en 2k, ¿ya? Y de esta relación podemos decir que i puntito puntito es igual a z puntito puntito, ¿ya? Y acá podemos despejar i como z menos gm partido en 2k, ¿ya? Eso es con el cambio de variable. Y ahora hay que aplicar nuestro cambio de variable en la fórmula, ¿cierto? Por lo tanto, vamos, esta acá la podemos reescribir como i dos puntitos igual a, perdón, i dos puntitos más 2ki partido en m más g igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar, entonces nos va a quedar un z punto punto, que lo sacamos de acá, más 2k partido en m por un i, que lo vamos a sacar de acá, z menos gm partido en 2k, más g igual a 0. Y acá, reescribiendo esto y reemplazando y resolviendo, nos queda que z dos puntos más 2k partido en m por z menos g más g igual a 0. Entonces se nos van estos dos y ahí sí llegamos a la ecuación del oscilador armónico, que va a ser W sub 0, o bueno, reescribamos esto para que se note más, z dos puntos más 2k partido en m por z es igual a 0. Por lo tanto, mi omega es igual a raíz de 2k partido en m. Bueno, y como nos pedían el periodo también, acuérdense que el periodo era 2pi partido en omega, por lo tanto es pi partido en 2k partido en m, ¿cierto? El periodo era 2pi partido en omega. Ah, me comí un 2 acá. Esto es 2pi por raíz de m partido en 2k. Ahí sí. Ahí, ya. Al chat. Una duda, ¿cómo podría cachar qué cambio debería usar? Lo que tenéis que hacer acá es buscar uno que te sirva para poder echarte el término extra que nos estaba molestando. ¿Cachai? Independiente el cambio de variable que hagáis, es para pitearte ese y poder tener la ecuación del oscilador armónico que sería esta de acá. No sé si ahí te aclaré un poco, Felipe. Dale. Ya, pues. Y después nos pedían las ecuaciones. Entonces, ecuaciones. Ya. Nuestro z de t entonces va a ser, eh, acuérdense, perdón, vamos a usar estas de acá. Entonces, es nuestra amplitud, ¿cierto? X máximo, o A, ¿cierto? A también es, vale, por coseno de omega por t, de omega por t, más un ángulo que no conozco, ¿cierto? Bueno, acá está como phi, pero... Ah, otra cosa que pueden ver es que omega
o sea, esto es lo mismo, ¿ya? Eso es equivalente, es notación, ¿ya? Porque si la ven más de alguna vez así. Bueno, entonces para volver, como habíamos usado un cambio de variable, tenemos que volver de ese. Entonces, recordando que i era z menos g por m partido en 2k, podemos decir que i de t es igual a lo mismo que teníamos, a coseno de omega por t más nuestro ángulo que no conocemos, menos g por m partido en 2k, ¿cierto? Y podemos encontrar también la velocidad, que va a ser menos a por omega por seno de omega t más nuestro ángulo desconocido. Menos g por m partido en 2k. ¿Ya? Y acuérdense que nos dan dos condiciones iniciales, ¿vale? Que nos dicen que está en reposo. Entonces eso quiere decir que b de 0 es igual a 0. Y nos dicen que ambos resortes están en su largo natural, por lo tanto que x de 0 también es 0. Por lo tanto, aplicando estas condiciones, que i de 0 es igual a 0 y i de punto de 0 es igual a 0, podemos encontrar nuestro a y nuestro ángulo desconocido, que son fundamentales para poder encontrar nuestra ecuación de movimiento. Por lo tanto, si i de 0, i punto de 0 es igual a 0, esto va a ser menos a de omega por seno de omega t más teta sub 0. Entonces, esto se me da 0, esto también se me dan, por lo tanto, seno de teta sub 0 es igual a 0, y eso implica que teta sub 0 es igual a 0. Entonces ahí encontramos el ángulo. Y ahora para poder encontrar a, vamos a usar que i de 0 es igual a 0, por lo tanto usando esta ecuación de acá, nos queda que es a por coseno de 0, ¿cierto? Bueno, en el fondo nos queda 0 más el teta sub 0, pero como era 0, sea todo a 0, y llegamos que a, bueno, y acá me olvidé del menos g, partido en 2k, por lo tanto, nuestro a, bueno, y coseno de 0 es 1, por lo tanto nuestro a va a ser igual a g por m partido en 2k, ¿cierto? Y con estos valores encontrados, finalmente, podemos decir que nuestro i de t, con valores ya conocidos, es g de m partido en 2k, que era el a, por coseno de omega, que es raíz de 2k partido en m, por t, más nuestro ángulo sub 0, que es 0, por lo tanto más 0. Que no, al final no es nada, por lo tanto cerramos el paréntesis, menos g de m partido en 2k, que es el que teníamos acá arriba. Y eso sería la ecuación de movimiento de este ejercicio. ¿Se entendió mejor? ¿Se entendió bien esa parte? ¿Aló? Ya. Bueno, eso era la ayudantía de hoy día. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Sí. Es que al final los cambios variables y esas cosas son siempre tan rebuscados. Imagínate en la pregunta del roce viscoso. Era imposible. Sin un hint era imposible. Mientras no sean integrales, efectivamente. Los controles van a ser así, así como. De difíciles. Pero, ¿cuál ejercicio encontraste más difícil? Si queréis, pueden hablar por el micrófono.
Es más choro cuando hablan por micrófono que por chat. No, o sea que a mí me costó harto como los cambios variables, entonces pues, no se me hubiese ocurrido nunca. Así. No, sí, sí, te entiendo. Sí, es súper común que esas cuestiones no se ocurran. Si al final están rebuscados eso, pero bueno, hay que, hay que esforzarse. Igual el cambio variable de esta pregunta es más fácil pillarlo que el de la pregunta esta de integrales. Pero sí, es buena lata esa parte. Bueno, voy a parar de grabar para poder subir la grabación después.